Esto es Español para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a Proyecto E. En la clase de hoy, los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila nos enseñarán a adaptar un cuento breve a una historieta. Quédense con nosotros. Recuerden que el objetivo de este programa es compartir con las y los estudiantes herramientas para las prácticas sociales del lenguaje. Comenzamos. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la historieta. Para eso les quiero contar que otro de mis alumnos, se llama Pedro, encontró un libro con 10 cuentos breves que leyó en su casa. Los agotó todos. Pero hubo uno en especial que le llamó mucho la atención y así que decidió contárselo a su hermanito Juan, pero él quiere utilizar dibujos y frases. Y de ahí es donde entra precisamente la historieta. ¿Le podrás ayudar? Bien, ¿qué vamos a necesitar para iniciar este proyecto? Pues lo más importante, como ya lo había mencionado Jero, vamos a adaptar un cuento a la historieta. Para eso necesitamos una serie de cuentos, en especial uno para que podamos hacer la práctica y ya después que tengas la práctica puedas ir desarrollando y aplicando el método que te vamos a otorgar para que lo puedas realizar con otros cuentos. Pues vas a necesitar también colores, plumones, lápices, lapiceros, hojas blancas donde puedas ir registrando precisamente tu historieta y recortes. Bien, ¿estás listo? Iniciamos. ¿Qué tal, muchachos? Pues bienvenidos a esta sección donde vamos a analizar un poco los temas, las teorías respecto a lo que tiene que ver con la historieta. Es un tema muy interesante. Yo les aseguro que vamos a tener mayor claridad conforme lo vayamos describiendo. Ahora, en este proceso de la historieta en particular, quiero que sepan que consiste en un texto que a través de caricaturas de dibujos nos va a contar una historia. Esta historia regularmente debe ser entretenida. Consideramos este texto como un texto interactivo porque el texto por sí mismo implica que el lector, o sea, tú, si en el caso de que estés consultando algún cómic, vayas construyendo el significado a la par conforme te vas enfrentando a él. Implica cierta habilidad para ver la secuencia de las viñetas, para ir comprendiendo y elaborando algunos elementos que si estuviera en una novela o en un cuento estaría mucho más desarrollado que en el cómic que se va a complementar con las imágenes. Sin embargo, bueno, para tener claridad de qué es lo que implica elaborar una historieta, te voy a mencionar algunos elementos indispensables que debe conservar para que podamos considerar que tu historieta esté bien elaborada. Bueno, el primero de ellos es la viñeta. ¿Qué son las viñetas? Son esos recuadros que van a aparecer en tu cómic. Regularmente la forma más sencilla es como está aquí representado. Cada uno de estos cuadros que aparecen son precisamente tus viñetas. En ella vamos a ir colocando las acciones. Es importante que te mencione que aunque esa es la manera regular, tú podrías desarrollar o podrías encontrar otra manera distinta de representarlo en cómics de diferente elaboración. Incluso hay por ahí en otros países otro tipo de material de este tipo que se lee de una manera muy diferente. Además de las viñetas, tenemos los dibujos que van a ser todas las imágenes que finalmente le van a dar coherencia, le van a dar sentido. Quiero hacer una aclaración en este punto. Si tú solamente pones un dibujo por ponerlo, pero no tiene conexión con la historia, dejas un vacío. Piensa que lo que pongas en la historieta, en las viñetas como imagen, debe complementar el significado y debe darle pistas y elementos a tu lector para que comprenda lo que posteriormente vas a mencionar. El tercer elemento que tú puedes encontrar precisamente son los bocadillos o globos de diálogo. Son precisamente aquellos en los que vas a colocar qué es lo que está diciendo tu personaje. Mucho ojo. En algunas literaturas, en algunos textos podrás encontrar que la forma en la cual se dibujan dependerá sobre todo de lo que estés queriendo decir. Si es un diálogo tal cual, será un globo de diálogo regular, un bocadillo regular. Si es un pensamiento, será en forma de nube. Hay quienes consideran que si estás dudando, debes hacer una línea un poco curveada, un poco inestable para que represente precisamente la emoción, o incluso en zigzag si son gritos, pero son algunas perspectivas que van a cambiar de un lugar a otro. Así que bueno, yo te recomiendo que te quedes con aquello que tú puedas manejar. El siguiente elemento son precisamente los textos. En ellos tú debes de mencionar dentro del bocadillo qué es lo que va describiéndose las acciones, lo que van comentando precisamente cada uno de los personajes para darle consecución, darle una secuencia lógica y que haya una comunicación entre ellos. Recuerda que pues, lo principal es que sea claro. Ahora, un recurso
imprescindible de las historietas y por lo cual seguramente tú las identificas es por el uso de un elemento que se llama onomatopeya. ¿Qué son? Bueno, son algunas expresiones que nos sirven, son interjecciones en particular que nos ayudan a mostrar un sonido, a representar aquellos gritos, el sonido de un golpe. En el caso de nuestro ejemplo tenemos aquí el ladrido del perro, ¿no? Podría ser un choque, pum, una explosión, no sé, tú podrás encontrar seguramente la onomatopeya ideal para representar el sonido que más te interesa. Finalmente tenemos la cartela, ¿sí? O recuadro en el cual en la parte superior de la viñeta vamos a poner un texto, el cual se refiere o nos da información adicional que nos permite comprender lo que estamos analizando, lo que nos vamos a enfrentar y puede irse complementando, puede ir variando dependiendo de las viñetas que vayamos consultando. Mucho ojo. Todos estos elementos son muy importantes y no debes de olvidar ninguno de ellos. Solamente como recordatorio voy a señalarlos uno a uno para que tengamos claridad. Ahora, los recuadros, quedamos que son las viñetas. Quedamos que te va a tener las imágenes, tiene los textos dentro de los bocadillos, que recordemos que pueden tener diferentes formas, la onomatopeya aquí en el ladrido del perro y en la parte superior de esta lámina podemos encontrar lo que sería la cartela. Ojalá haya quedado claro para ti estos elementos de la historieta porque seguro te harán falta más adelante. Eso es todo. Muchas gracias, maestro Mejer, por explicarnos la estructura básica de una historieta. A continuación, vamos a ver también cómo podemos realizar un esquema de creación precisamente para llevar a cabo nuestra historieta. El primer paso sería seleccionar un cuento, luego analizar el cuento original, identificar las partes del cuento, reflexionar acerca de cómo cada viñeta muestra un momento de la acción, identificar cómo se escribe el guión de la historieta, identificar los recursos gráficos que vamos a utilizar y finalmente vamos a realizar y compartir la historieta. No olvidemos que vamos a utilizar un cuento y a partir del cuento lo vamos a transformar precisamente en una historieta. Por eso es muy básico que comprendamos esta estructura. Bien, vamos a pasar al punto número 1, que es seleccionar un cuento. Para ello, vamos a escuchar el cuento Noche de Suerte del autor Jesús Galera Lamadrid y para ello me acompaña el maestro Héctor Martínez. Gracias, maestro. Esta es la historia Noche de Suerte y dice así. La Cenicienta se dirigía a la fiesta de palacio. Estaba nerviosa. El carruaje era elegantísimo y los 6 caballos no podían ser más finos. Su vestido de seda hacía juego con el collar de perlas y con el anillo de brillantes. Recordaba que a las 12 de la noche volvería a su estado original. Una simple calabaza, 6 insignificantes ratones y un montón de harapos. Pensativa, contempló su tesoro hasta que una sonrisa maliciosa surgió de sus labios. ¡Deprisa!, ordenó al cochero. Vamos al Monte de Piedad. Esta fue Noche de Suerte. Espero les haya gustado. Muchas gracias, maestro Héctor. Pues efectivamente, ya acabamos de seleccionar nuestro cuento, repito, Noche de Suerte. Ahora vamos a analizar precisamente este cuento. Para ello, identificar las partes precisamente de este cuento. ¿Me acompañan? Vamos a ver Noche de Suerte ahora en un desglose. Pues ustedes bien recuerdan que los cuentos se dividen en planteamiento, nudo y desenlace. ¿Para qué vamos a identificar precisamente esta estructura? Por lo siguiente, porque cada parte de la estructura nos permitiría ir revisando precisamente qué viñeta vamos a ocupar o el número de viñetas que vamos a utilizar. En este caso, como es un cuento breve, pues podemos señalar que aquí se encuentra el planteamiento. Posteriormente aparece el desarrollo y finalmente el desenlace, ¿no? En este punto, ya que tenemos identificado, a lo mejor podemos ver que durante el nudo aparecen 2 partes muy importantes para el desarrollo de la historia. Entonces, pasaríamos al punto número 4, donde cada viñeta muestra un momento precisamente del desarrollo de nuestra historieta. Bien, para eso, acompáñenme a ver ahorita cómo hay un guión con acciones y su adaptación en secuencia numerada y hay que también realizar una indicación de imagen
de cada una de ellas, ¿no? Vean, acompáñenme por favor. En el caso entonces del cuento Noche de Suerte, la vamos a dividir entonces en 4 viñetas. Recuerden que las viñetas se leen de izquierda a derecha y de abajo precisamente de arriba hacia abajo. Bien, este punto es muy importante. Ahora, ya que tenemos identificadas las partes precisamente del cuento y cómo vamos a distribuir nuestras viñetas, el siguiente punto sería realizar entonces esa adaptación. Para eso tenemos que considerar el texto original. ¿Qué es lo que dice el texto original? ¿Y qué dice el texto adaptado? ¿A qué me refiero con texto adaptado? Aquí en el texto adaptado es precisamente ya como... recuerden que esto es un borrador. ¿Qué es lo que yo voy a consignar? Por ejemplo, si en el texto original dice que la Cenicienta se dirigía a la fiesta del palacio, entonces en el texto adaptado yo debo a lo mejor dar una indicación para mí, para que al momento de que ya vaya a realizar mi versión final, digo, no, pues voy a hacerlo en una cartela y en la cartela voy a mencionar que la Cenicienta se dirigía a la fiesta del palacio. Y todo lo que ya nos mencionó el maestro Héctor sobre su collar de perlas, sobre su anillo, etcétera, lo tengo que registrar precisamente en las imágenes, pero ustedes pueden ir utilizando esta estructura de texto original y texto adaptado con cada una de las viñetas o cada uno de los momentos del cuento. Bien. Recuerden también incorporar recursos gráficos. Es muy importante que los tengan a la mano, ya sea que si tienes la habilidad de dibujar, pues es el momento de que apliques con tus colores, hagas tus trazos, etcétera. Pero si eres como yo, que no tenemos tanta habilidad para el dibujo, puedes utilizar y echar mano de los recortes. También hay algunas aplicaciones que más adelante te vamos a comentar que te permiten precisamente realizar estos dibujos. Por ejemplo, una de ellas es Canva, que es donde se mostraron, por ejemplo, las imágenes que utilizó el maestro Mejer, fueron elaboradas ahí y que tú también puedes aplicar y ya no necesitamos de echar mano de nuestro recurso de dibujar, ¿no? Bien. Posteriormente que ya hayas incorporado tus recursos gráficos, es momento de realizar la historieta. No olvides la estructura básica, incluir bocadillos, la cartela, los globos, etcétera, y sobre todo las onomatopeyas cuando se requieran. Bien, ya con esta información pues estás listo para llevarlo a cabo. Bueno, en esta sección, a través del tiempo, pues precisamente quiero platicarte un poco de cómo es que la historieta se va consolidando como un texto que actualmente podemos consultar prácticamente cualquiera. Aunque podríamos decir que hubo muchas civilizaciones antiguas que utilizaban algunas imágenes para comunicarse, no es hasta el siglo XIX cuando en Europa y en Estados Unidos algunos periódicos comienzan a utilizar un formato muy similar a lo que en la actualidad son las historietas, pues precisamente con el propósito de atraer más lectores. Aunque bueno, podríamos decir que esta explosión de las historietas se da prácticamente a partir de 1950 en adelante, cuando se populariza en Estados Unidos la consulta de estos materiales. Ahora, quiero compartirte que justamente uno de los cómics más famosos y que seguro conoces es uno que tiene que ver con un superhéroe. Así que bueno, su creador, Stan Lee, es quien nos comparte esta historia tan llamativa para todos nosotros y es hasta 1963 cuando llega a México, ¿lo puedes creer? Así que bueno, sigamos conociendo un poco más acerca de las historietas. Eso es todo. Ahora en Palabras que Inspira, como ya te habían comentado previamente, te haremos algunas sugerencias. En el caso de la cuestión de software y tecnología, ya te comentaron también el uso de la aplicación Canva. Sin embargo, también te quiero platicar o te quiero recomendar Storybeard y también Pixton, que podrían ser otras dos plataformas que tú podrías utilizar y que facilitarán muchísimo tu trabajo, porque en un procesador de texto seguro será un poco más complejo elaborar una historieta. Entonces, bueno, esto te permitirá avanzar un poco y sirve que utilizas las tecnologías. Y fíjate que cuando te platicaba acerca de este boom y explosión de las historietas en México, en Estados Unidos, en particular,
quiero compartirte que mi favorita, mi personaje favorito de Stan Lee es Spider-Man, que fue el que llega en 1963 precisamente a México. Entonces, me gustaría preguntarle al maestro José Luis qué piensa y si tiene algún personaje principal de estas historietas que te agrade. Efectivamente es cuando llega a México el sorprendente Hombre Araña, y fíjate que hay un dato curioso, es que Latinoamérica se enamora mucho de este personaje, que incluso los editores de la prensa, que es donde se publicaba originalmente aquí en México, tuvieron que ir hasta Nueva York a pedir permiso para seguir escribiendo historietas, porque era tanta la demanda y necesidad de seguir publicando el tiraje aquí en México que las historietas que mandaban de Estados Unidos no eran suficientes. ¿Lo Oye, puedes creer? Sí, claro, ¿no? Y lo interesante es que sigue vigente, porque se sigue vendiendo, se sigue consumiendo y siguen hasta haciendo películas al respecto. Claro, las nuevas generaciones ahora lo conocen, ¿no? Yo también quiero hacerte una recomendación. Por ejemplo, este es un libro que lo puedes encontrar en tus libros del Rincón. En sí se llama George Orwell, 1984, y es un manga. Ya más o menos nos habías contado al inicio que hay otra forma de leerlos, las historietas. ¿Nos puedes contar un poco del manga? Claro que sí. Bueno, pues estas publicaciones que finalmente tienen el propósito se van desarrollando en diferentes regiones, está principalmente en la región oriental. Tienen que leerla en un orden particular que va variando un poco. No se deben dejar llevar precisamente por lo que les habíamos comentado de izquierda a derecha y arriba a abajo. Sí, es el orden occidental, finalmente. Exactamente. Entonces, no sé si tú quieres. Sí, efectivamente, como pueden observar, por ejemplo, aquí se encuentra el manga. Este libro de 1984, repito, del autor George Orwell, pues vean cómo se adaptan, y creo que es muy, muy, muy fácil leerlo. Este es el caso de una adaptación de una novela, no a una historieta, pero también ustedes pueden realizarlo en casa, como le hemos propuesto, hacer esta adaptación de un cuento precisamente a una historieta, y pues si se animan y les gusta, pues pueden hacerlo después de una novela, ¿no? Que es una tarea mucho más titánica. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por el esfuerzo y dedicación que siempre han realizado, por la colaboración que han tenido con nosotros. Los invitamos a que nos compartan sus historietas. Nos encantaría leerlos y ver precisamente todas sus creaciones. Tampoco no olviden anexar a su carpeta de experiencias precisamente sus historietas. Muchísimas gracias y hasta luego. Antes de concluir nuestra emisión, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas para hacernos llegar dudas, preguntas o comentarios. Esto fue Proyecto E. Les invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión. Muchas gracias.